noches, bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45. Ya lo veíamos hace un rato que se aprobó la intervención de la empresa Aceros de Guatemala y el arraigo de sus socios y de su representante legal. Tenemos acá en la mesa principal con Carmen Ortiz para hablar de esta noticia tan relevante del día al jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, el superintendente Juan Francisco Solórzano Popa. Muchas gracias. Tenemos también a la primera subsecretaria del Ministerio Público, Ana Elena Guzmán, y también ex fiscal de delitos económicos que conoce de cerca este caso. Gracias por venir a esta invitación, señores. Buenas noches, Carmen. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias. Iniciamos con la primera pregunta, que es, para muchos ha sorprendido esta figura de la intervención, sobre todo tratándose de una empresa privada, porque hemos estado más familiarizados incluso en los últimos días con intervenciones estatales contempladas en el artículo 120 de la Constitución, intervenciones a empresas que prestan servicios pues esenciales para la población, para la comunidad. Pero ¿en qué consiste este tipo de intervención y qué fue lo que contempla la ley que lleva a que se tome esta medida? No sé quién de los dos quisiera explicarnos. Si gusta, empiezo yo. Efectivamente, el día de hoy, en una actividad interinstitucional, tanto el Ministerio Público como la Superintendencia de Administración Tributaria, como la Procuraduría General de la Nación, se solicitó ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcodelitos contra el Ambiente, la autorización para pedir medidas precautorias, en este caso, el arraigo de los señores María Eugenia Valdés Gómez y José Luis Vicente Gabriel Aburadash, quienes son socios mayoritarios de la entidad Aceros de Guatemala, así como de su representante legal, el señor Pedro José Raúl Pay Valdés. Asimismo, se solicitó también la medida precautoria de embargo con carácter de intervención. Esto es que se nombre un interventor para que tome la administración de la caja de la entidad de Aceros de Guatemala, toda vez que debemos de recordar que en este caso... La caja son las cuentas. Son las cuentas bancarias, los ingresos y egresos. Debemos de recordar que en este caso hay una denuncia que fue interpuesta en el año 2012 por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT en contra de la entidad Aceros de Guatemala. Se denunció por defraudación tributaria al haber defraudado, al haber simulado compra y venta de chatarra con muchos proveedores que tenían inconsistencias, y se defraudó al Estado por un monto de 255 millones de quetzales. Entonces, esta medida de carácter de intervención lo que busca es tratar de garantizar que ese dinero que fue defraudado al Estado regrese a las arcas del Estado. Es una medida precautoria pues bastante fuerte, pero está regulada en nuestro ordenamiento penal, en el Código Procesal Penal. Es común, pero no se utiliza en muchos casos. En este tipo de casos, que son montos millonarios los que son defraudados, se busca este tipo de medidas precautorias. Esto está regulado, como le digo, en nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 278, está regulado también en el Código Tributario y también en el Código Procesal Civil y Mercantil. Se hace una concatenación de normas para poder pedirle al juez esta autorización. Como le digo, fue emanada por el Juzgado Séptimo el día de hoy y se hicieron las diligencias correspondientes para ejecutar la misma. Usted nos comentaba fuera del aire que este año se ha intervenido Aceros de Guatemala y Farmacias Galeno con los mismos fines, por defraudación, para recuperar parte de lo que se le defraudó al Estado. Pero ambas, o si me equivoco, corríjame usted, al menos en el caso de la SAT, contaron con el apoyo de una estructura de la superintendencia, personal interno, que facilitó esa defraudación. ¿Qué ha cambiado en la SAT que un caso como este podría o no podría ocurrir de nuevo? Yo considero que lo más importante es algo que ustedes señalaban hace un rato, y es que esta figura, aunque está establecida en nuestro ordenamiento jurídico, en distintas etapas del ordenamiento jurídico, no solo en el ámbito penal, no era utilizada en realidad por las autoridades, considero yo por una falta de voluntad, en realidad, de querer llevar a cabo estas medidas que, insisto, están reguladas en ley. Entonces, yo creo que lo que ha cambiado esencialmente es la voluntad que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria, y en este caso en conjunto con el Ministerio Público y con la Procuraduría General de la Nación, de ejercer todas las acciones legales que estén a la disposición de la autoridad tributaria para que las personas
que están defraudando al Estado y no están cumpliendo con sus obligaciones, tengan que cumplir y poder hacer, aunque sea en estas medidas, de alguna forma, no las llamemos extremas, pero intrusivas hacia lo que son las entidades mercantiles o las empresas, pues nosotros poder recuperar para el Estado los fondos que le han sido defraudados. En el caso de Aceros de Guatemala, obviamente vimos una complicidad y salió a luz a través del Ministerio Público una investigación donde se sabía y se denotaba la participación de ciertos miembros de la SAT involucrados en estos casos, en tratar de cambiar auditorías, tratar de cambiar algunos documentos dentro de un proceso penal para buscar la desestimación de este caso. Es exactamente el mismo caso donde ellos querían desestimarlo, donde actualmente estamos solicitando y se ha dado la intervención que se ejecutó el día de hoy en horas de la tarde. Ahora, imagino que ha de haber temor tanto dentro del recurso humano, los trabajadores de esta empresa, como de los acreedores, en fin, porque esto, según nos comentaba la licenciada Guzmán, va a pasar porque va a haber un control muy estricto sobre compras, sobre pagos. ¿Cómo es que esto se maneja? Porque imagino que a nivel de los trabajadores una gran incógnita es, ¿será que esto tiene alguna relación con una quiebra, por ejemplo, en determinado momento? Si ese interventor va a tener las facultades para poder tomar ese tipo de decisiones o únicamente qué tipo de decisiones va a estar facultado para llevar a cabo. En fin, ¿podríamos aclarar un poco cuáles son los alcances y límites de la función del interventor? Sí, claro, yo creo que es importante hacerle ver en general a los trabajadores y a la población y al sector económico organizado, primero que el Estado no tiene ningún interés en quedarse, apropiarse o manejar de alguna forma una empresa privada y menos una empresa de esta magnitud. Sabemos la complejidad que eso conlleva, sin embargo estamos listos para poder hacer una administración responsable, una administración que conlleve el control de los egresos y los ingresos de la caja, que nos permita saber el estado actual de las finanzas de esa entidad, que nos permita además asegurar los montos necesarios para que en el proceso penal, en el momento en el que se llegue a una solución que esperamos sea pronto, podamos tener seguros esos fondos. Intervención es también investigación, decir que esto pudiera ser utilizado o que tenga un valor probatorio para el proceso penal que se está llevando a cabo. No significa una diligencia de investigación, no obstante el Ministerio Público ya nos había solicitado la realización de distintas auditorías y en ese proceso estamos. Entendemos que mientras está intervenida, que fue hoy en la tarde que llegó el señor Rolando de Jesús Oliva a tomar posesión como interventor, un auditor de la SAT, no pueden hacer ningún movimiento financiero o bancario sin el conocimiento del interventor. No pueden despedir personal, pero ¿pueden los accionistas cobrar dividendos, por ejemplo? ¿Puede la empresa tomar sus ganancias del mes, del semestre y emplearlas como lo ha hecho siempre? ¿O qué pasa con el lucro que va acumulando la empresa, porque entendemos que la operación sigue sin afectarse? No se afecta en ningún momento el funcionamiento de la empresa, todo sigue normal. Lo que hace el interventor es tomar la administración de las finanzas de la entidad, pero cualquier movimiento que se quiera hacer, por ejemplo, de personal, si fuera el caso, si fuera necesario, todo debe ser consultado con el juez. Debe de haber una autorización judicial para poder hacer cualquier movimiento. Y además el interventor debe de estarle rindiendo al señor juez todas las actividades que efectúe dentro de esta administración de los bienes económicos de la empresa. Pero se puede cobrar todo ganancias. sigue normal, o sea, no van a, en ese sentido, las ganancias como tal quedan embargadas. Ojo que la medida es un embargo con carácter de intervención. Ese es el nombre técnico de la medida, que conlleva dos situaciones, ¿verdad? Yo voy a embargar esas cuentas, pero para poderlo hacer tengo que intervenir esa entidad. ¿Y por qué la tengo que intervenir? Porque no puedo solo embargar las cuentas, digamos. Si solo le congelo las cuentas a la entidad, posiblemente ahí sí estamos creando algún tipo de, digamos, paralización de las actividades, porque no se podría dar ese flujo de dinero, de egresos e ingresos que se tiene que dar en cualquier actividad comercial. Por eso es que tiene un doble propósito esta figura. Ahora, me queda a mí
la duda con esto. El representante legal de la empresa es la persona pues que ya está siendo procesada judicialmente, pero hay un consejo de administración. Entiendo que el representante legal a la larga no es quien toma las decisiones, sino es el consejo de administración. ¿Por qué se está procesando en este momento únicamente el representante legal? ¿En qué momento ya podrían entrar ustedes a abrir un proceso en contra del resto de los miembros del consejo? En este momento se encuentra ligado al proceso penal el representante legal de la entidad, el señor Pedro José Raúl Pais Valdés, y también una de las socias mayoritarias, que es la señora María Eugenia Valdés Gómez, porque derivado de la investigación que se ha hecho, se ha podido establecer que existen elementos de investigación suficientes que nos permiten establecer la participación de estas personas en esta defraudación y también en el acto de querer desestimar este caso y poder tratar de evadir pagar esta defraudación tributaria por más de 255 millones de quetzales. Es lo que tenemos en este momento. Si derivado del avance de la investigación se va estableciendo la participación de otros miembros del Consejo, pues podría ser, pues el Ministerio Público hará los requerimientos que correspondan ante el juez correspondiente. Pero en este momento los elementos de investigación nos dan la posible participación de estos hechos en las dos personas que se encuentran ligadas a proceso penal. Superintendente, la empresa consiguió devolución del crédito fiscal de por lo menos 11 millones de quetzales de ese monto defraudado, más los 255 o sumados en ese monto total. ¿Cómo la SAT planea recuperar ese dinero? Si en este momento solo es como un embargo con el carácter de intervención. Pues el embargo en sí lo que busca es asegurar que al momento en el que se finalice el proceso penal que ya se ha iniciado, nosotros tengamos los fondos suficientes para poder hacernos pago en ese momento. ¿Hasta qué etapa sería eso del caso? Puede ocurrir en distintas etapas, del caso. Se puede dar, si llegara a existir la voluntad de ellos de pagar todos los impuestos, más las multas, más la mora. En ese sentido, pues la ley permite algunas salidas procesales. De lo contrario, nosotros esperamos llegar hasta las últimas instancias de este caso. Y ojo, hay que tener algo bien en cuenta. Yo creo que hay algo común también en el tema de Farmacias Galeno y en el tema de Aceros de Guatemala, y es querer evadir a la justicia, el ánimo de querer burlar o de querer quedarse en la impunidad. En el caso de las Farmacias Galeno, además de los delitos tributarios, también el Ministerio Público ha hecho efectiva, en coordinación con la SAT, una ampliación de la denuncia por el delito de alzamiento de bienes, en virtud de que esta entidad trató de engañar tanto al Ministerio Público como a la Administración Tributaria, cambiando sus bienes a otras sociedades para poder operar. Entonces, en ese sentido, vemos que en estas dos entidades hay ese denominador común, y esto es algo que también nos lleva a tomar la decisión de utilizar todas las fuerzas y todo el poder coercitivo que nos da las distintas leyes del país. ¿Ambas hicieron ese alzamiento de bienes? No. En el caso de Farmacias Galeno. Farmacias Galeno hizo alzamiento de bienes, pero Aceros de Guatemala buscaba la desestimación a través de corrupción y a través del cambio de informes de auditoría. Yo recuerdo respecto al caso de las Farmacias Galeno que hace unos años, en realidad es poco tiempo, se le acusó de publicidad engañosa, ofreciendo, esta era una de 4 empresas más, que ofrecía un 35% de descuento sobre las medicinas, cuando en realidad esas medicinas estaban sobrevaloradas. Entiendo que en ese momento fue la DIACO quien impuso una sanción realmente irrisoria, creo yo, para el tipo de engaño que le había realizado a la población, que era alrededor de 182,000 quetzales de multa. ¿Qué otra forma de operar o de sancionar a este tipo de empresas que lógicamente son mañosas ya, que han estado ya participando de otro tipo de actividades de engaño, de ocultamiento de información de esta naturaleza?